Número 8. La ley de la intuición. Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. ¿Recuerda el programa de televisión Dragnet? Si lo recuerda, probablemente conoce la frase que Jack Webb hizo famosa en ese programa. Solo los hechos, señora, solo los hechos. De todas las leyes del liderazgo, la ley de la intuición es tal vez la más difícil de entender. ¿Por qué? Porque depende de mucho más que de solo los hechos. La ley de la intuición está basada en hechos, en el instinto y en otros factores intangibles. Y la realidad es que la intuición del liderazgo es por lo general el factor que distingue a los líderes más grandes de los que simplemente son buenos líderes. Permítame referirle una conversación que tuve hace varios años con Tim Elmore, un miembro del personal. Esta lo ayudará a entender mejor la ley de la intuición. Esto sucedió cuando vivíamos en San Diego, y 3 jugadores competían por la posición de mariscal de campo iniciador para el equipo de fútbol americano de los Chargers. Tim me preguntó quién creía yo que obtendría el trabajo, y sin titubear le dije, Stan Humphries. ¿De veras?, respondió él. Yo pensé que él no tenía posibilidades. No es muy grande y dicen que su ética de trabajo en la sala de las pesas no es muy firme. En realidad no tiene la apariencia de un mariscal de campo. Eso no importa, le dije. Él es un mejor líder. Observa a Stan mientras juega y verás que tiene la capacidad de ver cualquier situación, llamar la jugada correcta y llevarla a cabo. Es él quien va a obtener el trabajo. Y Stan obtuvo el trabajo. Era tan bueno que en 1995 pudo llevar al Supertazón a un equipo tan débil como el de San Diego. Todos los mariscales de campo profesionales tienen talento físico. Al nivel profesional, las diferencias en la capacidad física no son realmente tan importantes. Lo que hace a un hombre un soporte de tercera y a otro un integrante del Hall de la Fama es la intuición. Los grandes pueden ver cosas que otros no pueden, hacer cambios y avanzar antes de que los demás se den cuenta de lo que está sucediendo. El tipo de intuición informada que los entrenadores y mariscales de campo tienen el día del juego es similar a la que tienen los líderes. Los líderes ven todo con una predisposición del liderazgo y como resultado, de manera instintiva, casi automática, saben qué hacer. Usted puede ver este tipo de instinto de reacción inmediata en todos los grandes líderes. Por ejemplo, observa el desempeño profesional del general del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, H. Norman Schwarzkopf. Una y otra vez se le asignaban comandos que otros evitaban. Pero él podía cambiar totalmente la situación debido a su excepcional intuición del liderazgo y a su capacidad de actuar. Schwarzkopf había estado 17 años en el ejército, cuando finalmente obtuvo la oportunidad de comandar un batallón. Esto sucedió en diciembre de 1969, durante su segundo recorrido por Vietnam como teniente coronel. El comando que nadie quería era el del primer batallón de la Sexta Infantería, conocido como el Primero de la Sexta. Pero como el grupo tenía tan mala reputación, le pusieron de sobrenombre el peor de la Sexta. Un hecho que confirmaba esto era que cuando Schwarzkopf asumió el comando, le informaron que el batallón acababa de salir mal en la inspección anual. Había sacado una puntuación de 16 de un total de 100 puntos. Solo tenía 30 días para poner a estos hombres en forma. Después de la ceremonia de cambio de comando, Schwarzkopf conoció al comandante saliente, quien le dijo, «Esto es para usted», entregándole una botella de whisky escocés. «La va a necesitar. Bueno, espero que a usted le vaya mejor que a mí. Traté de dirigir lo mejor que pude, pero es un batallón malísimo, que tiene la moral muy baja y una pobre misión. Le deseo buena suerte». Y después de decir esto, se marchó. La intuición de Schwarzkopf le dijo que estaba ante una situación terrible, pero era peor de lo que había imaginado. Su predecesor no tenía idea de lo que era el liderazgo.
el hombre que nunca había salido de la seguridad del campamento base para inspeccionar sus tropas, y los resultados habían sido espantosos. Todo el batallón estaba en caos. Los oficiales eran indiferentes. No se estaban siguiendo los procedimientos básicos de seguridad y los soldados estaban muriendo innecesariamente. El comandante saliente tenía razón. Era un batallón malísimo, con la moral muy baja, pero no era culpa de este. Según la descripción de Schwarzkopf, era obvio que el antiguo comandante no tenía la capacidad de interpretar la situación y había fallado como líder a su gente. Durante las semanas que siguieron, la intuición de Schwarzkopf le dio algunas claves y tomó ciertas medidas. Implementó procedimientos militares, volvió a entrenar las tropas, formó a sus líderes y dio a los hombres dirección y propósito. Cuando llegó la hora de la inspección a los 30 días, obtuvieron una puntuación aceptable. Y los hombres comenzaron a pensar de sí mismos: oye, podemos hacerlo bien, podemos tener éxito, ya no somos el peor de la sexta. Como resultado, menos hombres murieron, la moral se elevó y el batallón comenzó a cumplir su misión con eficacia. El liderazgo de Schwarzkopf fue tan fuerte y el cambio que produjo fue tan eficaz que después de pocos meses de haber asumido el mando, su batallón fue escogido para llevar a cabo misiones más difíciles. El tipo de misiones que solo podría realizar un grupo disciplinado, bien dirigido y con una moral muy alta. Debido a su intuición, los líderes evalúan todo con una gran predisposición típica del liderazgo. Alguna gente nace con una gran intuición de liderazgo. Otros tienen que hacer un gran esfuerzo para desarrollarla y pulirla. Pero independientemente de cómo se produzca, el resultado es una combinación de habilidad natural y técnicas aprendidas. Esta intuición informada hace que los asuntos del liderazgo salten a la vista. La mejor forma de describir esta predisposición es la capacidad de percibir los factores intangibles, entenderlos y usarlos para alcanzar las metas del liderazgo. Cuando los líderes enfrentan un problema, automáticamente lo miden y comienzan a resolverlo, aplicando la ley de la intuición. Todo lo evalúan con la predisposición del liderazgo. Por ejemplo, usted puede tomar cómo entró en acción la intuición del liderazgo en Apple Computer. Casi todo el mundo conoce la gran historia de Apple. La compañía fue creada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak, en la cochera del padre de Jobs. 4 años después, el negocio se hizo público, abriendo acciones a $22 cada una y vendiendo 4.6 millones de acciones. De la mañana a la noche, hizo millonarios a más de 40 empleados e inversionistas. Pero la historia de Apple no es toda positiva. Desde aquellos primeros años, su éxito, el valor de las acciones y la capacidad de capturar clientes ha fluctuado mucho. Jobs se fue de Apple en 1985, presionado por una batalla con John Sculley, el jefe principal, antiguo presidente de la junta directiva de la Pepsi, que Jobs había empleado en 1983. Sculley fue sucedido por Michael Spindle en 1993, y luego vino Gilbert Amelio en 1996. Ninguno pudo restablecer el éxito previo de Apple. En sus días de gloria, Apple había vendido 14.6% de todas las computadoras personales en los Estados Unidos. En 1997 las ventas disminuyeron a 3.5%. En ese momento, Apple buscó nuevamente el liderazgo de su fundador, Steve Jobs. La gente de la compañía creía que él podía salvarla. Jobs estudió la situación en forma intuitiva e inmediatamente tomó medidas. Sabía que era imposible hacer mejoras si no se hacían cambios en el liderazgo, de modo que rápidamente despidió a todos los antiguos miembros de la junta, excepto 2 de ellos, e instaló nuevos. También hizo cambios en el liderazgo ejecutivo. Una vez que los nuevos líderes asumieron su cargo, Jobs estudió el enfoque de la compañía. Quería volver a las cosas básicas que Apple siempre había hecho mejor. Usar su individualidad para crear productos que hacían una diferencia.
Hobbs dijo: hemos revisado la lista de nuevos productos y eliminado 70% de los proyectos, y nos hemos quedado con el 30% que eran gemas. Además, estamos añadiendo nuevos productos que constituyen toda una nueva forma de ver las computadoras. También percibió un problema en el mercadeo de la compañía, de modo que despidió a la agencia publicitaria y puso 3 firmas a competir por la cuenta. Ninguna de estas medidas causó una sorpresa especial, pero Hobbs también hizo algo que verdaderamente mostró la ley de la intuición en acción. Tomó una decisión que iba totalmente en contra del pensamiento previo de Apple. Fue un increíble salto intuitivo del liderazgo. Hobbs hizo una alianza estratégica con el hombre que los empleados de Apple consideraban su archienemigo, Bill Gates. Rápidamente negociaron un trato que arregló el pleito legal contra Microsoft. Abrieron el camino para futuras sociedades y llevaron a la compañía mucho capital que era necesario. Esto fue algo que solo un líder intuitivo pudo haber hecho. No es de extrañar que cuando Hobbs anunció la nueva alianza en una reunión con los fieles de Apple, estos abuchearon. Pero en Wall Street, el valor de las acciones de Apple de inmediato subió vertiginosamente a un 33%. Parece que Apple está cambiando completamente. Antes del regreso de Hobbs, la compañía había reportado pérdidas trimestrales en el año anterior de más de $1,000 millones. Sin embargo, en el primer trimestre fiscal de 1998, Apple llegó a anunciar una ganancia neta de $47 millones. A la larga es difícil saber si la compañía volverá a tener su gran éxito anterior, pero ahora tiene al menos una oportunidad de luchar. El liderazgo es realmente más arte que ciencia. Los principios del liderazgo son constantes, pero la aplicación de los mismos cambia con cada líder y cada situación. Por eso es necesaria la intuición. Sin ella, uno puede ser tomado por sorpresa. Y esa es una de las peores cosas que le puede suceder a un líder. Si desea dirigir por largo tiempo, usted debe obedecer la ley de la intuición.